Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, gracias por todo lo que nos das. Aún siendo indignos, pecadores, tú nos amas, Señor. Estamos aquí, un grupo de tus hijos, congregándonos en este congreso que se está llevando solo gracias a tu amor, a tu misericordia. Estamos viviendo en últimos tiempos y estas reuniones tienen que hacerse más constantes porque así inició el gran movimiento adventista y así también tiene que concluir, Señor. Puedas bendecir a cada alma, cada persona, cada hermano, hermana que se ha sacado el tiempo, ha sacrificado tal vez su trabajo o su estudio, lo que tenía que hacer y ha venido a escuchar tu palabra, Señor. Tú puedas bendecir su vida grandemente y también a todos los que van a venir, Señor, los días posteriores. Tú puedas tocar con tu Espíritu Santo para que puedan escuchar, puedan venir y podamos aprender todos unidos. En esta ocasión vamos a hablar un tema muy importante y que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda manifestar. Y también te pido que puedas ayudarme para que pueda dar este tema, que todo se haga tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo cordial, hermanos, a cada uno de ustedes. Que Dios pueda bendecirles grandemente. Hoy día vamos a estudiar un tema muy importante, hermanos, en cuanto a la verdadera ciencia de la educación. Este tema, queridos hermanos, se ha dado desde mucho más antes, desde los días del Edén, porque sabemos que la educación verdadera es lo que nos va a llevar, hermanos, a poder tener la sana doctrina y más que todo a poder tener, hermanos, la salvación en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, entendamos el tema de la educación. Y ese tema es tan difícil, hermanos, poder comprenderlo. El hermano también hablaba esta mañana en cuanto al tema de salir de las ciudades, que tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Pero también el tema de la verdadera ciencia de la educación tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, queridos hermanos. El tema de salir de las ciudades, el tema de la reforma pro salud, el tema de la verdadera ciencia de la educación son tan importantes que Dios ha dado a su pueblo para este último tiempo, para que lo practique, para que lo predique y para que lo viva este mensaje. Por eso el mensaje de la educación puede determinar si nos vamos a perder o nos vamos a salvar eternamente. Y vamos a estudiar, hermanos, en este tiempo, este tema tan importante de la verdadera ciencia de la educación. El tema titula La ciencia de la verdadera educación. Vamos a usar la palabra de Dios, vamos a usar el libro La Educación de la Mensajera del Señor. ¿Cuántos conocen y tienen este libro, hermanos? ¿Tienen? La Educación Cristiana de Elena G. de White. Hay dos libros, hermanos. Un libro titula La Educación, pero el que tengo es La Educación Cristiana. Son dos libros que escribió la hermana White, la Mensajera del Señor. Uno es La Educación y otro es La Educación Cristiana. Y aquí tengo otro también, no sé si lo conocen, se llama Estudios sobre la Educación Cristiana de Edward Sutherland. ¿Cuántos lo conocen? Es un libro, hermanos, que realmente me ha ayudado mucho. Claro que el espíritu de profecía también, solo que me ha hecho tomar una decisión también. Es el libro de Edward Sutherland, quien era un pionero en la iglesia adventista en cuanto a la educación. Pero primero vamos a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos nuestras Biblias, hermanos? Vamos a estudiar
vamos a leer la Biblia. Vamos a buscar el libro de Salmos 32, 8. Salmos 32, 8. También está en la pantalla, si ustedes pueden leerlo. Salmos 32, 8. Siempre es bueno, hermanos, comprobar con las Sagradas Escrituras para ver realmente si dice así el texto o no. Vamos a leer, hermanos, todos a una sola voz. ¿Está bien? Todos a una sola voz. Al 2, 3. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este texto, hermanos, es tan profundo, si lo analizamos, que nos habla del entendimiento y del camino. El Señor quiere, hermanos, que nosotros comprendamos la verdadera ciencia de la educación. Y empezando con la palabra educación, ¿qué entendemos con educación? Enseñanza, aprendizaje, son sinónimos que podemos nosotros tomar en cuanto a la educación o redarguir. La educación es como una enseñanza y es muy importante, hermanos, los primeros años. Si ustedes han leído el libro Conducción del Niño, van a ver que el mensaje de la educación es tan importante y a la mente de un niño le impresiona los primeros meses, los primeros años, es tan importante. Por eso vamos a citar otro verso de la Biblia que es como nuestro texto clave, que esto siempre se lo cita, más que todo hablando de la educación cristiana. Proverbios 22, 6. ¿Sabemos de memoria, hermanos? ¿Alguien sabe Proverbios 22, 6? ¿Qué dice Proverbios 22, 6? ¿Han encontrado? Podemos leerlo todos, hermanos. Aquí voy a anotar, tal vez para que puedan anotar también los que están anotando. Y es bueno, hermanos, que anoten para que no se les olvide o cuando salgamos de aquí puedan comprobar cada cita que se estudia en los temas. A la voz de 2, 3. Instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué la Biblia dice, hermanos, instruye al niño en su camino? Porque los primeros años del niño es tan importante para que se quede grabado en su mente. Si algunos padres jóvenes cristianos adventistas del séptimo día le inculcan a su hijo en las enseñanzas de la Biblia, cuando sea grande no se va a apartar porque se ha quedado impregnada esa enseñanza en cuanto a la sana doctrina y en el mensaje de los 3 ángeles desde muy niño. Pero si a uno le inculcan en hábitos de intemperancia y en otros hábitos mundanos totalmente, se va a descarriar. Por eso muy bien la Biblia dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a citar Proverbios 1:7 también, que es muy importante que entendamos. Proverbios 1:7 también está en la pantalla y pueden buscarlo, hermanos. Proverbios 1:7. Vamos a dar lectura todos a una voz. 2, 3. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es, hermanos, el tener sabiduría, temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios, hermanos? Sabemos qué es temer a Dios. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué es temer a Dios? Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Exacto, vamos a dar lectura, vamos a comprobar.
Vamos al libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el verso 13. Aquí voy a anotar. Eclesiastés 12, 13. Voy a leer, hermanos, voy a dar lectura y dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Entonces, ¿qué es temer a Dios, hermanos? Guardar sus mandamientos. Y 1 Juan 5, 8 nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Si ustedes buscan, hermanos, podemos buscar ahora también el libro de 1 Juan en el Nuevo Testamento. Perdón, 1 Juan 5, 3. 1 Juan 5, 3. Y dice la palabra de Dios: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son. ¿Qué es, hermanos, el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Cuando nos pregunten ¿qué es el amor de Dios?, nosotros tenemos que responder con un escrito está: el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces vemos, hermanos, que la sabiduría está unido con el mensaje de la ley de Dios. Por eso dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Eclesiastés 12:13 nos dice que temer a Dios es que guardemos sus mandamientos. Y 1 Juan 5:3 nos dice que sus mandamientos no son gravosos. En otra Biblia, en otra versión he leído que dice: sus mandamientos no es difícil de guardar. Así, hermanos, vemos que conectando un texto con otro texto, vemos que la ley es tan importante para que nosotros entendamos el tema de la verdadera ciencia de la educación. Y el mensaje del primer ángel, hermanos, nos habla de temer a Dios y darle gloria. El mensaje que se ha proclamado en el año 1840, desde esa época, con Guillermo Miller, se ha proclamado el mensaje del primer ángel. Desde 1844, el mensaje del segundo ángel, desde el verano de 1844. Pero Dios ha dado los tres mensajes a su pueblo. Y entre el mensaje del tercer ángel está también la obra de médico misionero, que sería el brazo derecho, la reforma pro salud, también el mensaje de salir de las ciudades y la verdadera ciencia de la educación. Obviamente sabemos que el mensaje del tercer ángel nos habla de un día espurio para Dios, el que adore a la bestia, pero también tiene sus ramas el mensaje del tercer ángel, hermanos. Y eso podemos anotarlo. Pero antes vamos a leer esta cita. Vamos a entrar a las citas del espíritu de profecía. Y a mí me asombra, hermanos, cómo Dios le ha dado tanta revelación a su mensajera en cuanto a la educación. Este libro se llama Mente, Carácter y Personalidad. El tomo 1 tiene 2 tomos. El tomo 1, la página 53, el párrafo 4. Esta cita, hermanos, se escribió el año 1897. Y voy a dar lectura y dice así: ahora como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Si este es el precio del cielo, ¿no conduciremos nuestra educación según este plan? Y esto me asombra, hermanos, porque aquí dice: como nunca antes deberíamos comprender el tema de la verdadera ciencia de la educación. Y si no entendemos este tema, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. No dice el texto: tal vez no tengamos un lugar. Dice: nunca vamos a tener. Entonces este tema, hermanos, se puede decir que es un tema tan importante que todos nosotros lo entendamos. Y más que todo, a los que tienen hijos,
porque los hijos son un regalo de Dios, pero tienen que ser educados con la verdadera ciencia de la educación. Y si no son educados así, los padres van a ser responsables de que sus hijos se hayan perdido, hermanos. Obviamente que cuando uno crece ya se da cuenta del bien y del mal, pero como le ha inculcado desde su niñez, era su deber de los padres inculcarle desde sus primeros pasos. Por eso muy bien dice Proverbios 22:6, instruye al niño. No dice instruye cuando ya sea grande o cuando ya haya cumplido sus años de adultez. Instruye al niño en su camino. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, joya de los testimonios. Y aquí vamos a entrar al texto donde nos habla que tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Joya de los testimonios, tomo 2, la página 412, el párrafo 1. Dice así: la ciencia de la verdadera educación es la verdad, la cual ha de quedar grabada tan profundamente en el alma que no puede ser borrada por el error que abunda por doquiera. El mensaje del tercer ángel es verdad, luz y poder, y el presentarlo de manera que produzca las debidas impresiones en el corazón debe ser obra de nuestros colegios, nuestras escuelas, tanto como de nuestras iglesias, del maestro como del ministro. Aquí vemos que dice que la verdadera ciencia de la educación es la verdad. Después vemos que hay una conexión con el mensaje del tercer ángel. Y después ella dice, este mensaje tienen que presentarlo en nuestras escuelas y nuestros ministros deben presentarlo en las iglesias. La verdadera ciencia de la educación. Y aquí vemos que es parte, hermanos, del mensaje del tercer ángel. Aquí podemos hacer un diagrama, ¿no? Hablando del tercer ángel. Una es el brazo derecho, la reforma pro salud. El otro es el mensaje de salid de las ciudades. Y el otro es la verdadera ciencia de la educación. Son sus ramas, porque el mensaje del tercer ángel nos dice en los libros, ¿no?, que es el mensaje de la justificación por la fe, el que adora a las bestias. Ese es el mensaje del tercer ángel. Pero ahora estamos desbordando las ramas que tiene este mensaje, que sería la reforma pro salud, salir de las ciudades y la verdadera ciencia de la educación. Y esto, hermanos, es tan amplio porque Dios desde el año 1870 ha dado mucha luz en cuanto a la iglesia adventista. Se han instaurado colegios adventistas desde el año 1870. Pero vamos a ver cómo ese plan se ha ido distorsionando año tras año tras año, y llegamos a los días de hoy donde la educación totalmente del Estado está dominado por Roma, hermanos. Totalmente por Roma. Y tristemente los colegios, todos los que dependen del Estado, están sujetos al Estado. Todos los colegios que dependen del Estado, hermanos, todos. Por eso Dios ha dado a su pueblo este mensaje y muy pocos lo van a aceptar. Muy pocos lo van a vivir. Pero es tan importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. Y si desechamos este mensaje, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Vamos a leer el libro La Educación, la página 29, el párrafo 1, que es lo que nos dice el espíritu de profecía. Voy a dar lectura y dice: en el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la redención son una. ¿Qué es la redención, hermanos? Podemos ver que la redención tiene que ver cómo Dios ha visto el poder salvarnos a cada uno de nosotros. Todo el Evangelio, cómo Dios nos ha restaurado y cómo Él también muy pronto vendrá. Jesús vendrá muy pronto. Y la obra de la redención, hermanos, es tan importante
todo el tema de la justificación y todo eso entra, hermanos, en la redención y al final la salvación de cómo obtenemos, ¿no? Pero en el sentido más claro dice, la obra de la educación y la redención son una. Pues tanto en la educación como en la redención nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Entonces vemos, hermanos, que la verdadera ciencia de la educación se concentra en Jesús, quien murió por nosotros en una cruz para salvarnos. En él se concentra, hermanos, el tema de la verdadera ciencia, de la educación, porque él es nuestro ejemplo, hermanos, a seguir. Vemos que cuando Cristo nació y estaba debatiendo cuando tenía 12 años en el Sanedrín judaico con los rabinos, los sacerdotes, él hubiera entrado, hermanos, ahí, pero no lo hizo. Cuando vino Juan el Bautista, su padre Zacarías era sacerdote, hermanos, tenía un cargo, pero le hubiera dicho Dios, ponle a Juan en una escuela rabínica para que pueda estudiar ahí. Pero no, Juan se fue al desierto, hermanos. Y después, cuando fue al desierto, él tenía un mensaje. He aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Entonces ahí vemos cómo Juan no ha ido a estudiar a la escuela de teología, como se dice, en el deseado de todas las gentes. Él ha ido al desierto, hermanos. Ahí él se ha preparado. El Espíritu Santo era su maestro. Entonces vemos que ese tema, estudiarlo, es tan importante y tan amplio así, citando a ejemplos bíblicos, y el mayor ejemplo es nuestro Salvador. Vamos a leer el libro La Educación, la página 29, el párrafo 3, ¿qué es lo que nos dice? Los grandes principios de la educación son inmutables, están afirmados eternamente y para siempre, porque son los principios del carácter de Dios. Es el carácter del Señor, hermanos, el carácter de Dios, los principios de la verdadera ciencia de la educación. El principal esfuerzo del maestro y su propósito constante han de constituir en ayudar a los alumnos a comprender estos principios y a sostener esa relación con Cristo, que hará de ellos un poder dominante en la vida. El maestro que acepta esta meta es un verdadero colaborador con Cristo y con Dios. Aquí habla la importancia de los maestros. Si un verdadero maestro va a reflejar y va a mostrar a esos alumnos el verdadero carácter del Señor. Entonces vemos que la verdadera ciencia, hermanos, de la educación, como nos dice aquí, son los principios del carácter de Dios. Eso tengamos en cuenta, hermanos, los principios del carácter de Dios. Y vemos que el carácter de Dios también es su santa ley. Su santa ley es tan importante, hermanos, como hemos leído el principio de la sabiduría. Ahora vamos a leer la educación, la página 41. Y aquí vamos a entrar, hermanos, cuán importante es para los niños y para los jóvenes tener este mensaje de la verdadera ciencia de la educación. Y dice así: la verdadera educación preparará a los niños y los jóvenes para la vida presente y la venidera. No solo va a preparar, hermanos, para esta vida, sino para la vida venidera, para el reino de los cielos, para una herencia en la patria mejor, es decir, la celestial. Deben ser preparados para la patria hacia la cual miraron los patriarcas y los profetas, los patriarcas en el Antiguo Testamento, comenzando desde Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, los patriarcas, y los profetas, hermanos, así como Moisés,
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Los patriarcas y los profetas eran peregrinos. Ellos decían, nuestra tierra, esta que tenemos, no es nuestro hogar. Y nosotros también, hermanos, estamos peregrinos aquí. No es nuestro hogar. Tenemos una patria, hermanos, que nos espera, un hogar, el hogar celestial. Y para ese hogar tenemos que prepararnos aquí en la verdadera ciencia de la educación para el reino de los cielos. Y si ustedes, hermanos, buscan y leen, hay tantas citas que nos habla del espíritu de profecía, que la Biblia es el libro que nos va a llevar a la verdadera ciencia de la educación. Voy a leer consejos sobre maestros, consejos para maestros, la página 408, el párrafo 2. Las Sagradas Escrituras eran el estudio esencial de las escuelas de los profetas. ¿Ustedes sabían, hermanos, que en el antiguo Israel había escuelas de los profetas? ¿Saben quién ha fundado la escuela de los profetas, hermanos? ¿Saben? Samuel el profeta. Él ha fundado, hermanos, esa escuela. Y en esa escuela ellos estudiaban la palabra de Dios. Estudiaban el Pentateuco, como se lo conocía, ¿no? La Torá. Dice, y deben ocupar el primer lugar en todo sistema educativo. Porque el fundamento de toda educación correcta es el conocimiento de Dios, usada como libro de texto en nuestras escuelas. La Biblia hará para la mente y para la moral lo que no pueden hacer los libros de ciencia y filosofía. En la escuela de los profetas estudiaba este santo libro, hermanos, la palabra de Dios. Y aquí nos dice que en todo sistema educativo tiene que ir primero la Biblia. Este libro, hermanos, tiene que ir primero. Pero nos preguntamos hoy si en los colegios que dicen ser cristianos se está poniendo en primer lugar, hermanos, la Biblia. Tristemente no. No se pone este libro. Si se lo pone es solo para citarlo algunas veces. Pero más hoy se estudia libros de ciencia y filosofía. Esos libros se estudian más hoy en día, hermanos. El mismo libro vamos a leer, la página 263, el párrafo 2, consejo para maestros. En el plan de Dios para Israel, cada familia tenía una casa en la tierra con suficiente terreno que cultivar. Cada casa, hermanos, en el pueblo de Israel tenía un terreno para que ellos puedan cultivar. Así se proveían los medios y el incentivo para vivir una vida útil y laboriosidad de sostén propio. Y ningún plan humano ha podido superar al hecho de que el mundo se apartó de él, se debe en extenso grado la pobreza y la miseria que existen hoy. Entonces vemos que los antiguos en el pueblo de Israel tenían un campo donde ellos podían sembrar, cultivar, cosechar. Cada familia, pero esto se ha ido perdiendo mucho y así hoy llegamos a la pobreza y miseria extrema. Y sigue diciendo, hermanos, el mismo libro, para que entendamos por qué es tan importante tener un oficio. Los israelitas consideraban la preparación industrial como un deber. Se requería de cada padre que hiciese aprender a sus hijos algún oficio útil. Cada padre era como una obligación que enseña a su hijo un oficio útil. Cada padre en el pueblo de Israel. Los mayores hombres de Israel se adiestraban en actividades industriales. Se consideraba esencial para toda mujer el conocimiento de los deberes que incumbían a la dueña de casa, y la habilidad en cumplimiento de estos deberes se consideraba como un honor entre las mujeres de la más alta jerarquía. Se lo consideraba con mucho honor, nos dice aquí,
Y podemos citar algunos deberes que los padres de Israel le enseñaban a sus hijos. ¿Qué es, hermanos, hoy tener un oficio? Yo sé que muchos de ustedes tienen un oficio para poder sustentarse. Un ejemplo de un oficio, ¿cuál puede ser? Carpintería, panadería, agricultura, costura, albañil, ¿qué más? Peluquería, electricista, mecánico, puede ser en cuanto al área culinaria. Son, hermanos, oficios. Albañil, todo eso, hermanos, son oficios. Y en el antiguo Israel cada padre le enseñaba a su hijo a tener un oficio, era como una obligación que puedan enseñarle a sus hijos. Y ese era el plan, hermanos, de Dios, que puedan enseñar a sus hijos. Y a las mujeres se nos dice que se les enseñaba a cocinar. También a los hombres, pero aquí vemos que era un privilegio entre la más alta jerarquía, nos dice aquí, hermanos, una habilidad de la dueña de casa. Vemos que desde el principio el plan de Dios en el antiguo Israel era que tengamos oficios, hermanos. Pero hoy tal vez este plan se ha distorsionado. El mundo elogia a los que tienen un cartón de licenciatura y de masterado, pero estos trabajos no les toman tan en cuenta. Más que todo les toman a aquellos que han salido de licenciatura, han hecho su masterado, doctorado y todo lo que está saliendo hoy en día en cuanto a la educación. Pero el plan de Dios para su pueblo, hermanos, desde mucho más antes, era que tengan solo oficios, para que puedan sustentarse. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, para que podamos ver este asunto de suma importancia. Nos dice así, el mismo libro, la misma página. Se enseñaban diversas industrias en las escuelas de los profetas y muchos de los estudiantes se sostenían por el trabajo manual. Ellos eran, hermanos, de sostén propio. Y vemos aquí que las industrias, las escuelas de los profetas, primero era la Biblia como texto clave. Y segundo, se enseñaba los oficios, así como carpintería, hacer albañil, panadería, se enseñaba en la escuela de los profetas, agricultura, se enseñaba, hermanos, en esas escuelas. Pero vemos que llegó un momento donde las escuelas se corrompieron. Se empezó con el profeta Samuel, pero llegó un momento donde estaba en mucha apostasía en los tiempos de Elías. ¿Quién era el rey, hermanos? ¿Se acuerdan en los tiempos de Elías? Acab. ¿Y la reina, se acuerdan? La reina Jezabel. Había una unión, hermanos, del rey Acab con los fenicios, que eran paganos totalmente. Y así se habían corrompido también la escuela de los profetas. Y vamos a buscar el libro de Segunda de Reyes para poder entender, hermanos, en cuanto a la historia de Elías. Segunda Reyes, el capítulo 2, el verso 1 en adelante. Segunda Reyes, capítulo 2, el verso 1 en adelante. Dice así: y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Aquí vemos ya las últimas horas del profeta Elías, porque sabemos que Elías se fue al cielo, hermanos, en un carruaje. Elías se fue y sigue diciendo: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre tu cabeza? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
vinieron pues a Jericó. Entonces vemos, hermanos, que antes que Elías vaya al cielo, tenía que visitar 3 lugares. Yo me preguntaba, ¿cuáles eran esos lugares? Número 1, hermanos, vemos que él va a Gilgal. Después vemos que va a Betel y luego va a Jericó. Y ahora vamos a leer Profetas y Reyes para ver dónde ha ido el profeta Elías. Profetas y Reyes, la página 168, el párrafo 2, y dice así: las escuelas de los profetas establecidas por Samuel habían caído en decadencia durante los años de apostasía que hubo en Israel. Ya habían caído en apostasía también. Elías restableció estas escuelas y tomó medidas para que los jóvenes pudieran educarse en forma que los indujese a magnificar y honrar la ley. Elías tenía ese trabajo, hermanos, de educar a los jóvenes para que vuelvan a los caminos de Dios y que honren la ley de Jehová. Y dice, en el relato se mencionan 3 de esas escuelas. Una estaba en Gilgal, otra en Betel y la tercera en Jericó. Entonces, ¿cuántas escuelas había en los tiempos de Elías? 3, Gilgal, Betel y Jericó. Y eso nos amplía, hermanos, el espíritu de profecía. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice. Ahora el párrafo 2. Bueno, el mismo párrafo, ¿no? Y dice, precisamente antes que Elías fuese arrebatado al cielo, visitó con Eliseo estos centros de educación. Antes que Elías fuese al cielo, ha visitado, hermanos, a estas 3 escuelas, ubicado en Betel, Gilgal y Jericó. El profeta de Dios repitió entonces las lecciones que les había dado en visitas anteriores. Elías ya había ido, hermanos, antes para darle instrucción a los jóvenes para que vuelvan a la ley de Dios, porque estaba en una era de tinieblas, se podría decir, en la apostasía de Israel. Instruyó especialmente a los jóvenes acerca de su alto privilegio de mantenerse lealmente fieles al Dios del cielo. Elías estaba comandado, hermanos, para ir al cielo, pero antes Dios le dijo, Elías, tienes que ir a estas escuelas, porque los jóvenes tienen que ser educados, pero había una apostasía. Elías, tienes que ir a exhortarlos para que vuelvan a mi ley, le dice el Señor, y con Eliseo van a visitar esas escuelas, hermanos. Y aquí vemos cómo Elías se fue al cielo. Tuvo un alto privilegio, hermanos, Elías, así como Enoc, Moisés. Los 3 profetas, hermanos, ya están allá en el cielo. Y así podemos contar, hermanos, la educación en el antiguo Israel que se había corrompido también. Y ahora Dios, en este último tiempo, ha dado un mensaje a su pueblo en cuanto a la verdadera ciencia de la educación. Y vamos a citar el libro Conducción del Niño para poder examinar estas citas. Conducción del Niño, la página 309, el párrafo 1. Dice, en la escuela del hogar, durante sus primeros años, educad y disciplinad a vuestros hijos en el temor de Dios. Y luego sed cuidadosos de no colocarlos donde las impresiones religiosas que han recibido sean destruidas y sea quitado el amor de Dios de su corazón. Aquí vemos que el espíritu de profecía nos dice a los que tienen hijos, educad a sus hijos en sus primeros años. Pero hoy vemos que muchos los llevan, no los educan otras personas y no los educan los padres. Si Dios mismo les ha dado ese privilegio, entonces sería como una falta de respeto a Dios no educar sus mismos padres, ¿no? Pero hay tal vez casos donde no había padres, otras personas los educaron. Pero aquí está hablando especialmente de los padres que tuvieron hijos.
En sus primeros años, educadlos en el temor de Dios, porque la impresión religiosa se quede grabada en el corazón, porque los niños reciben, hermanos, desde muy pequeños impresiones. Si a un niño le dan un celular para que pueda jugar ya desde el 1 año, entonces va a recibir esa mala impresión, como muchos padres tristemente lo hacen hoy, ¿no? Tal vez no conociendo este mensaje, pero así vemos que hay que educar a los hijos desde su corta edad. Y aquí vamos a seguir leyendo, dice que la atracción de sueldos elevados o de grandes ventajas educativas indudables no os induzcan a enviar a vuestros hijos lejos de vuestra influencia. No los envíen lejos de ustedes, dice, a los padres, a lugares donde estarán expuestos a grandes tentaciones. La atracción de sueldos elevados. Muchos padres, madres, se van lejos del país o lejos para poder ganar más dinero y les dejan a sus hijos al cuidado de otros, o pasa algo así, ¿no? Pero aquí dice, no hagan eso, más bien educar a sus hijos y que no esté lejos de vuestra influencia, dice, donde estarán expuestos a grandes tentaciones. Y hoy, hermanos, la educación ha sido bien progresivo. A los niños se les hace estudiar desde los 3, 4 años, antes pre-kinder, preparvularia, no sé, tienen algunos cursos antes, ¿no? Pero el plan de Dios era que los mismos padres le eduquen a sus hijos en su corta edad. Solo los padres, sus maestros. Y he leído una cita que dice, hasta sus 12 años tienen que educarlos los padres. Otra cita he leído que dice hasta los 8 años. Y así vemos que no es bueno que los padres les manden directamente, ¿no? 3, 4 años para que otros los eduquen a sus hijos. Pero aquí vemos, hermanos, que los padres tienen que estar primeramente consagrados a Dios. Hoy vemos matrimonios así, matrimonios jóvenes que no temen a Dios y al principio parece que están bien, se casan y es triste hoy en día, hermanos, y así nacen los hijos, otros nacen tal vez para directamente morir con el aborto. Es horrible, horribles cosas pasan hoy en día, hermanos, y eso es por los padres. Si los padres les hubieran educado a sus hijos en el temor de Dios, ellos hubieran crecido con ese temor a Dios y ya no hubieran cometido esos actos ilícitos de su juventud. Por eso es tan importante educarlos en sus primeros años. Y hoy se ve, hermanos, el noviazgo como un juego totalmente. No se le ve con se podría decir una santidad. El matrimonio es tan sagrado, lo ven como un juego. Y así nacen hijos al mundo solo para sufrir. Es tan triste, hermanos. Aquí vemos que el espíritu de profecía nos dice que eduquen desde su corta edad a sus hijos. Y sigue diciendo, debe animarse a los jóvenes que asistan a nuestros colegios, los cuales deberían ser más y más como las escuelas de los profetas. Y aquí vamos a entrar en una parte de la historia adventista. Vamos a citar el año donde se instauró el primer colegio adventista en la historia. ¿Saben, hermanos, qué año se fundó el primer colegio adventista en la historia? El año 1874, el colegio de Battle Creek. Antes, hermanos, antes de 1874, no había un colegio adventista y los padres adventistas les mandaban a sus hijos a colegios del Estado, se podría decir, a colegios públicos. Pero en ese año se instauró el colegio de Battle Creek y ya para el año 1875, ella escribe, la hermana White, envíen a sus hijos a nuestros colegios, dice, las cuales deberían ser más y más como las de los colegios de los profetas, escuelas de los profetas. Pero vemos, hermanos, esta cita que voy a dar lectura, un año muy importante, donde ya había entrado la mundanalidad a los colegios adventistas en los años que la mensajera del Señor estaba viva. Ya había entrado, hermanos, esa
mundanalidad, porque vemos en Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, nos dice de la siguiente manera, Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, la página 21, el párrafo 1, y voy a dar la lectura y dice: los estudiantes son enviados desde bien lejos para asistir a nuestro colegio de Battle Creek, precisamente para recibir instrucción por medio de las disertaciones sobre temas bíblicos. Y esta parte es bien importante, pero desde hace 1 o 2 años se han hecho esfuerzos por amoldar nuestro colegio a la semejanza de otros colegios. Querían copiar a los colegios mundanos, hermanos. Cuando se hace esto, no podemos animar a los padres a que envíen a sus hijos al colegio de Battle Creek. El colegio de Battle Creek se había amoldado, hermanos, a los colegios mundanos. Jugaban lo que ellos jugaban. Y aparte de eso, su malla curricular, como se lo conoce, era igual de los otros colegios. Estaba haciendo una asemejación, se estaba asemejando, mejor dicho. A mí me impresiona, hermanos, porque esta cita, ella lo escribe el año 1881. Y el colegio de Battle Creek se había instaurado en 1874. No pasan muchos años, ya los colegios adventistas en ese entonces estaban copiando al mundo. Y aquí dice, cuando se hace esto, no podemos animar a los padres a que envíen a sus hijos al colegio de Battle Creek. Y ahora, hermanos, vemos que los colegios tristemente se han apartado más del Señor. Si en ese entonces ya estaba entrando la mundanalidad, hoy en día está como más del 10%, se podría decir. Sigue diciendo, las influencias morales y religiosas no deben quedar relegadas a un segundo plano. Estaban volviendo en colegios más tibios, estaban bajando las normas de la verdadera ciencia de la educación. En tiempos pasados, Dios ha obrado por medio de los esfuerzos de los profesores y muchas almas como resultado de su conexión con el colegio se han dado cuenta de la verdad y la han aceptado, regresando luego a sus hogares para vivir de ahí en adelante para Dios. Al ver que el estudio de la Biblia formaba parte de su educación, se vieron precisados a considerarlo como un asunto del mayor interés e importancia. En años pasados dice que Dios ha usado a los profesores, a los maestros, para instruirlos en la palabra de Dios. Entonces, en esta cita de testimonio para la iglesia, ella misma ha visto que se han corrompido los colegios y al pasar de los años estaban corrompiendo más y más al entrar en apostasía omega, hermanos. Cuando ella ya murió, ya acreditaron a los colegios para que tengan una certificación, porque antes, hermanos, no había en los colegios. Y si eso habla, hermanos, de los colegios adventistas, ¿no? ¿Qué dirá de los colegios públicos? Mucho más peor es la influencia mundana, hermanos. Realmente te cambia el carácter, la influencia de los amigos es mucha hoy en día. Entonces, por eso vamos a ver estas citas para ver cómo Dios quiere que sea una verdadera educación en su pueblo. Y vamos a citar al pastor Magan y al hermano Sutherland. Como cité, hermanos, al principio, este libro, La verdadera ciencia de la educación, de Edward Sutherland, realmente tiene muchas citas y muchas recopilaciones que él hace muy importantes. Lo que él escribe es muy importante, hermanos, y estos hombres fueron profesores de la escuela adventista, pero cuando llegó un momento, en el año 1903 más o menos, ellos fundaron una escuela de sostén propio. Lo que nos caracteriza, hermanos, el método de sostén propio en el adventismo. Esa escuela se llamó la Escuela de Madison. Y acuérdense, hermanos, Madison se fundó el año 1904 y la misma hermana White escribe en este libro Spalding y Magan, un libro que habla de la obra de sostén propio y dice así:
está en armonía con la guía del Espíritu de Dios que los hermanos Sutherland y Magan y sus asociados hayan comenzado una obra en Madison. El Señor los ha guiado en la selección de una ubicación para la escuela. Si se hubiera establecido un pequeño sanatorio en relación con la escuela, esto habría estado en el orden de Dios. Y estas dos instituciones podrían ser una ayuda mutua. Esto no se ha hecho todavía, pero nuestros hermanos en el Madison no tienen por qué desanimarse. Ella escribe que está en armonía con Dios que se haya comenzado una obra en Madison, con Sutherland y con Magan. Y esa educación, hermanos, esa educación realmente era una ciencia que Dios aprobaba, realmente. Porque ahí se les enseñaba a sus estudiantes primeramente la palabra de Dios, se les enseñaba la obra médico-misionera, salían de ahí misioneros voluntarios. No se les prometía un salario fijo, porque en sostén propio, hermanos, no se trabaja con salarios fijos, sino se trabaja por fe. Y ellos se sostenían con lo que aprendían, así como en el antiguo Israel se les enseñaba a poder tener un trabajo útil, así en la escuela de Madison, hermanos, también se les enseñaba a poder cultivar la agricultura, la obra médico-misionera y muchos más podemos mencionar en el año 1904. Y vemos que esta escuela, hermanos, no estaba controlado por la Asociación General. Esta cita es Letters and Manuscripts, unas citas muy importantes que están en inglés, y dice así el año 1907, el párrafo 6. Cuando se me pidió mi consejo en referencia a la escuela de Madison, yo dije, quédense como están. Hay peligro en vincular cada agencia que trabaja bajo el dictado de la conferencia. El Señor no diseñó que esto debe ser. Las circunstancias eran tales que los que llevaban las responsabilidades en la escuela de Madison no podían vincular su trabajo con la conferencia. Hermana Huay le dijeron, ¿qué piensas del colegio de Madison? Que se queden como están, que no estén bajo la conferencia general. Y este colegio, hermanos, esta escuela, era una escuela de sostén propio. No estaba con la conferencia general, hermanos. Y ese es el modelo que hoy queremos nosotros tomar, ¿no? De la escuela de Madison, porque si estamos en los últimos tiempos, el mensaje del tercer ángel tiene que ser proclamado, pero sus ramas son tan importantes que si nosotros desechamos la reforma pro salud, salir de las ciudades y el de la educación, no vamos a participar en el fuerte pregón, hermanos, y eso tengámoslo por seguro. Hoy en día, hermanos, los colegios que dicen ser adventistas, tristemente se han corrompido, ¿no? Con la mundanalidad que hay, y hay una influencia ahí adentro que no es buena, hermanos. Yo mismo he visto cuando estaba ahí adentro, te cambia el pensamiento, ¿no? Porque ahí te inculcan a que seas profesional. En el colegio, cuando yo estaba, ¿qué profesión vas a estudiar? ¿Cuál va a ser tu carrera? Entonces yo estaba ahí, que yo quería ser músico, hermanos. Mi sueño era poder ser músico. Yo he estudiado 7 años en el conservatorio. Cuando estudié en el conservatorio, mi sueño era un día poder tocar así frente a mucha gente, ganar mucho dinero y que me aplaudan. Ese era mi gran sueño. Pero cuando conocí este mensaje, dejé el conservatorio y dejé todos mis estudios para dedicarme a esta obra. Pero ha sido tan difícil, hermanos, no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil poder tomar esta decisión. Porque cuando uno sale y predica estos mensajes, te tildan de loco. ¿Cómo no vas a poder estudiar en las universidades si eso es lo que hoy tenemos que hacer? Muchos piensan así. Al predicar, hermanos, este mensaje te van a tildar de loco, de disidente. Pero es la pura verdad, hermanos, que la educación verdadera no tiene que ver nada con el mundo, tiene que ver con una educación totalmente celestial. Y quiero leer esta cita, hermanos, ya para terminar, algunas citas, para que podamos tener grabado en nuestra mente y corazón la verdadera ciencia de la educación.
Muchos piensan que una apariencia mundana es necesaria en nuestra obra con el fin de hacer una correcta impresión, como aquí hemos visto, ¿no? Se han vestido de personajes del mundo, también así vemos, ¿no?, en los colegios, pero muy bien la cita nos dice, no es necesario nada de eso para poder hacer la obra, nada de eso es necesario. Pero esto es un error. No debería haber ningún esfuerzo para que tengamos un reconocimiento del mundo con el fin de ganar carácter e influencia para la verdad. Nada, hermanos, del mundo debemos tener nosotros para poder ganar esa influencia de la verdad. Y dice, hermanos, en este libro de Sutherland, que las competencias, los premios, el tener un cartón, ¿no?, de licenciatura, todo eso proviene del papado. El Papa ha otorgado, hermanos, esa moda, esa, se podría decir, forma de educar. Dice así en el libro de Edward Sutherland, la página 53, este libro, 54. La acción de otorgar grados académicos, premios, honores, se toma prestado del sistema papal de educación. El poder que te den con tu birret, que estés entrando, ¿no?, con tu certificado licenciatura. Yo he entrado, hermanos, cuando me he graduado del colegio, y cuando he visto esta verdad he dicho, si hubiera conocido más antes, yo hubiera dejado el colegio y me hubiera dedicado a esta obra, aún así no salir del colegio. En nuestras instituciones de aprendizaje debía ejercerse una influencia que contrarrestar la influencia del mundo y que no animar la indulgencia en el apetito, el orgullo, la ambición, el amor al vestido, el amor a la alabanza y la adulación. Y hoy vemos, hermanos, cómo los que están estudiando, ¿no?, teología tienen todas esas características del papado. Y es triste, hermanos, cómo la infiltración jesuita ha entrado dentro de las universidades adventistas. Es trágico, hermanos, es realmente triste. Alguna vez yo quería estudiar teología cuando he salido del colegio. No sabía qué estudiar yo. No he podido ir, hermanos, a poder estudiar, pero después de enterarme de estas cosas, yo dije, el Señor tiene planes y nuestros planes tal vez no son a la voluntad de Dios, pero si vamos a su verdad, siempre Él nos lleva, hermanos, si vamos en oración. Ya, hermanos, para terminar, quería mostrarles algunos videos, cómo la educación, hoy en día, vamos a vivirles educación satánica. En todos los colegios, universidades, desde kinder, hermanos, se les va a inculcar a los niños en cuanto al homosexualismo, el lesbianismo, y los mismos profesores van a ser transexuales. Y eso está pasando en muchos países, hermanos. Y eso va a llegar aquí. Tal vez ya ha llegado de una cierta forma en otros países, pero aquí, hermanos, va a llegar. Estamos ya en el tiempo del fin, en los últimos acontecimientos. Y quiero mostrarles este video, hermanos, unos 2 videos. Amparo, también escuché en conferencias tuyas, que por vía internet, ¿no?, que tú decías que hacen ver a los chicos películas pornográficas y que le piden luego que ellos describan cuál fue la escena que más los erotizó y que con qué compañerito o compañerita lo harían, porque los estimulan a la igualdad de género, ¿no?, a que está bien si le gusta una nena o un nene siendo del mismo género. Y también los talleres de masturbación que escuché, que es aberrante lo que se escucha. Quiero que tú me lo digas. Mira, existe en toda América Latina toda variedad de textos educativos que sería bueno que algún rato todos nos juntemos y podamos presentar estos textos. El de República Dominicana es un texto donde se le da nombre y apellido, Garganta de Lata, por ejemplo, que era una de las películas que estaba recomendando el Ministerio de Educación, que es una de las películas 3X más fuertes que existen para que los chicos vean y empiecen a vivir la sensación del erotismo, empiecen a vivir la sensación de la excitación. Entonces, claro, tú un niño, un adolescente de 16 años, cuando tú le excitas viendo esas películas, cuando tú le provocas la excitación, obviamente este niño, acordémonos que es la adrenalina, el momento que la adrenalina sube, llega un momento en que tú te dejas fluir en función de ese llamado de la adrenalina. Entonces no es que el chico está tomando decisiones, es real y concreto
que cuando una mujer o un hombre te dice, no sé lo que pasó, no sé cómo llegué a tener relaciones sexuales, yo no quería. Entonces, claro, a los chicos hay que explicarles que llega un momento en donde el nivel de clímax de la excitación llega tan alto que tú te dejas ya prácticamente llevar por ese nivel de clímax de excitación que estás y pierdes la voluntad. Pierdes la posibilidad de decir, no, ya no quiero más. Entonces, ese tipo de educación está dentro de un contexto de antropología cristiana o de antropología de la naturaleza, antropología de la sexualidad, que tiene que estar sustentada con entes científicos y biológicos. Otra cosa, por ejemplo, les dicen a los chicos que se toquen. Tóquense entre hombres, tóquense entre mujeres y déjense fluir por la sensación, déjense fluir por el sentimiento. Yo tuve el caso aquí de un chico que vino preocupadísimo porque dice, creo que tengo atracción al mismo sexo y me siento súper mal con eso, no lo quiero. Y resulta que la actividad que tuvo fue de la maestra de educación física que les hizo una actividad de educación sexual en donde el ejercicio consistía en entre hombres, mujeres, hombres, como les toque, porque les hizo caminar por toda la sala y luego quedarse frente a la persona que le tocaba quedarse. El momento que estaban ahí, les puso música suave y les dijo, por favor, cierren los ojos y tóquense, déjense fluir, acaríciense la cara. Ella iba dando las partes del cuerpo, no la cara, los brazos, las manos, las piernas, no les dijo los genitales, porque ya hubiera sido exagerado, pero por sí el ejercicio era atroz porque les hizo cogerse hasta las nalgas. Y el momento de la retroalimentación en la plenaria que hizo esta señora, ¿qué sintieron? ¿Cómo se dejaron fluir? No se asusten, dejen a un lado los moralismos, dejen a un lado los temas conservadores, déjense fluir. ¿Esto fue dónde? ¿Esto fue en Ecuador? Sí. Amparo, ¿esto fue en Ecuador? En Ecuador, en una clase de... Pero todo esto es un modelo internacional, claro. Eso tiene que estar claro, o sea... No existe un país en este momento en América Latina que no esté abocado a este tipo de políticas. O sea, es ingenuo pensar, es decir, está pasando en Ecuador, está pasando en Colombia, está pasando... No. Nos están atacando a toda América Latina. Textos escolares como este, por ejemplo, que está acá, y ellos elaboran estos textos escolares en donde se le dice al niño cómo vivir sus relaciones sexuales entre hombres, entre mujeres, en donde se plantean ejercicios a través de los cuales los niños, por ejemplo, uno de los ejercicios que este texto plantea por Profamilia, una filial de las Naciones Unidas como era CIDED, en el caso en el que yo estaba trabajando, es decirles a los chicos... Bueno, así hermanos, aquí hay otro, a ver, vamos a... ver, es corto este video. Mi nombre es Matías. Soy Génesis. Me llamo Constanza. Mi nombre es Selena. Tengo 15 años y soy un niño transgénero. Las niñas trans no nos arrepentimos de ser trans. ¿Por qué el Estado no reconoce nuestros derechos? No vivo en un cuerpo equivocado, vivo en un lindo cuerpo trans. Y si más adelante se me ocurre operarme algo, será porque a mí me den las ganas y no porque alguien me lo diga. Sabemos perfectamente quiénes somos y no necesitamos ir al psicólogo por ser trans. Ya nos costó mucho hacer que nos escucharan en la casa y en la escuela. ¿De qué la vamos a arrepentir? Esas son cosas de adultos. Que los centros de salud respeten mi nombre social y mi identidad. Thor est un homme discret, voire distant. Il a installé sa caravane à l'écart, loin des regards. Bueno, hermanos, esta es una realidad que está pasando. Y bueno, la Biblia y el espíritu de profecía es claro. Vemos que el mensaje de salir de las ciudades, reforma por salud y la verdadera ciencia de la educación nos van a hacer llevar, hermanos, a dar el fuerte pregón. Pero si seguimos con la educación y esto, hermanos, va a ir en peor, en peor. Ya no van a poder hacer nada, hermanos, si se reúnen, porque ya es un plan del nuevo del mundial, en todo se va a implantar. Entonces, en todos los colegios que estén unidos al Estado, tristemente la Corporación Adventista, sus colegios están, hermanos, ahí. Y va a llegar, tal vez uno dirá, no, en ese colegio no va a llegar, pero va a llegar, hermanos.
y vamos a verlo con nuestros propios ojos. Por eso vemos la verdadera ciencia de la educación, y es tiempo, hermanos, que se haga una decisión en este punto. Porque la educación se viene satánica, totalmente Sodoma y Gomorra, así como el mundo antediluviano, hermanos. Pero al final, los únicos que van a dar el mensaje van a ser los iletrados, nos dice. Y voy a terminar, hermanos, con esta cita. Eventos de los últimos días, la página 175, el párrafo 5. El Señor Jesús dará a sus discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrán vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De labios de iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Cuando Cristo vino, hermanos, no vino a los rabinos, fariseos, saduceos. Él vino a pescadores humildes para predicar su mensaje. Cuando Moisés, hermanos, fue llamado, tenía que desaprender 40 años en el desierto toda la ciencia egipcia, y cuando ya se cumplió el tiempo, Dios le dijo a Moisés: ahora sí estás preparado. Ahí vemos, hermanos, la verdadera ciencia de la educación. Y así, hermanos, Dios siempre escoge a los más humildes para predicar su mensaje. Así como Guillermo Miller no tenía un cartón de licenciatura, pero él ha entendido las 2300 tardes y mañanas, y con hombres humildes se ha dado, hermanos, el mensaje del clamor de medianoche. Y así también, cuando vengan el último tiempo, la última advertencia para este mundo va a ser dado por hombres que tal vez ni siquiera hayan entrado al colegio. Por ellos va a ser dado, hermanos, el último mensaje de amonestación. Ese es el verdadero mensaje de la educación. Y como decía Martín Lutero, hablando de las universidades: temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno, si no se aplican cuidadosamente a explicar la Escritura Santa y grabarla en el corazón de la juventud. Yo no aconsejaría a nadie que coloque a su hijo donde no reine la Santa Escritura. Entonces, en ese tiempo, hermanos, Martín Lutero se dio cuenta: temo que las universidades sean anchas puertas del infierno. Y hoy en día, tristemente, las universidades, hermanos, son puertas anchas del infierno. Y el colegio te prepara para entrar a la universidad. Tomemos este aspecto, hermanos, y salvemos. Tal vez ustedes tienen hijos, hijas, tal vez nietos. Hay que ver este aspecto, porque Jesús, hermanos, está a las puertas, todo se está cumpliendo, y es tiempo de poder dar una decisión, tomar una decisión para este último momento. Nos dice, para terminar, Filipenses 3:8, el apóstol Pablo: todas esas cosas lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él tenía muchas profesiones, hermanos, pero él dijo: todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que vamos a dar esa decisión al final, que sea totalmente una decisión para vida eterna, porque si rechazamos, Dios nos rechazará a nosotros, hermanos. Nos dirá: no te conozco, apartaos de mí, hacedor de maldad. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Vamos a seguir estudiando estos temas, pero el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones. Oremos, hermanos, antes de culminar con este estudio. Querido Padre, Señor, que estás en los santos cielos, te damos gracias por todo lo que nos das. Estamos aquí un grupo de tus hijos, estudiando tu santa palabra, estudiando lo que tú has dejado a tus profetas, y también el espíritu de profecía, Señor, para este último tiempo, para el pueblo que va a llevar este último mensaje, Señor. Vemos la educación satánica que ya está y se va a ir aumentando mucho más, Señor. Te pedimos que nos puedas dar sabiduría, entendimiento para poder comprender, Señor. Si rechazamos este mensaje, nunca tendremos un lugar en tu reino, Señor. Y nosotros no queremos perdernos eternamente. Queremos estar salvos, Señor, y también poder predicar este mensaje. Aún nos tilden de locos, disidentes, de todo, que nos insulten, pero así podamos estar firmes, Señor. Que todo se haga de acuerdo a tu voluntad y que podamos seguir, Señor, con este mensaje. Gracias te damos por todo.
y puedas bendecir a cada alma, a cada hermano o hermana que está en este lugar. Todo eso te lo pido sin merecerlo. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.